Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdascona. Esta serie es Zapoteco en la ENA. El video de hoy corresponde a parte del contenido de la segunda clase de este semestre, que es Zapoteco 2. Y en este semestre hablamos de morfología en lenguas zapotecas. Hoy primero voy a hablar de la diferencia entre raíces, bases y temas. Hablamos algo en el video previo de qué son raíces. Raíces son morfemas que son semánticamente, léxicamente sustanciales. Es el morfema principal que existe en, por ejemplo, un sustantivo, un verbo, un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras la palabra gatos, ¿no? En español sabemos que la S es plural, entonces podemos apartar eso. También sabemos que la O es el sufijo que marca sustantivos masculinos, entonces eso también es un afijo. Podemos quitar eso. ¿Y qué es lo que resta? Gat, ¿sí? Entonces aquí gat es la raíz. O es un sufijo, S es un sufijo. Esta palabra tiene tres morfemas. Un morfema que quiere decir gato, un morfema que lo marca como sustantivo masculino y un morfema que indica que este sustantivo es plural. No siempre es el caso, pero suele ser el caso que una raíz es más sustancial que otros morfemas como afijos, tanto semánticamente como también fonológicamente. Usando este mismo ejemplo de gatos, podemos ver que el morfema que es O y también el morfema que es S, cada uno de esos afijos es un solo segmento. O sea, fonológicamente no hay mucho ahí, un solo segmento, versus la raíz gat, que es tres segmentos. Y semánticamente lo mismo, o sea, aquí hay un concepto que es un felino, ¿no? Un concepto muy particular es lo que quiere decir gato, es un felino. Pero aquí, semánticamente, ¿qué representa O? ¿Qué representa S? Plural, masculino, o sea, son como cositas, detalles gramaticales, mientras que diríamos que aquí tenemos realmente un ítem léxico, es algo que tanto semánticamente como fonológicamente es más pesado que estos otros morfemas que son los afijos. Aquí tengo tres verbos y están bueno, yo compartí cuatro formas de cada verbo. Primero, en la primera fila, tenemos el futuro. Esto es una forma cuando estás seguro, segurísimo que esta cosa sí va a pasar en el futuro, usas esta forma. Ahorita, todos los ejemplos que puse en pizarrón están transcritos como en proto-zapotecano. Proto-zapotecano es el ancestro común de todas las lenguas zapotecas y también todas las lenguas chatinas. Antes de que el chatino y el zapoteco se separaron, esto es la hipótesis de cómo era esa lengua ancestral. ¿Cuándo se hablaba? ¿Quién sabe? Yo estoy imaginando que hace 3000 años. Bueno, por algunas razones que no importan ahora, las formas que tengo en pizarrón son de proto-zapotecano, por eso tienen el asterisco. Cuando usamos asterisco en la lingüística histórica, quiere decir que esto no es una forma que yo encontré calado en piedra o escrito en documentos coloniales o que yo transcribí trabajando con un hablante o que otra persona transcribió o que existe una grabación. No tenemos evidencia directa
de esta forma. Ponemos el asterisco para señalar, ojo, esto es una hipótesis. No está totalmente comprobado. No tenemos evidencia directa, tenemos evidencia indirecta. Tenemos pistas, tenemos teorías, tenemos razones de pensar que era así, pero no tenemos una máquina de tiempo para regresar hace 3000 años y comprobárselo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el asterisco. Bueno, todas esas formas están en proto-zapotecano y como estuve mencionando, las puse en 4 filas: futuro, potencial. Quizás han visto otro video, otra clase conmigo donde expliqué que el futuro sería cuando estás totalmente seguro que esto va a pasar, y el potencial lo usarías cuando es posible, quizás aún es probable que pasará, que pase, ¿no? Que pase esta cosa mañana o en otro momento, pero no lo estás garantizando. Además, el potencial tiene otras funciones sintácticas también, como para servir como complemento de otro verbo. Hay también otros contextos donde uno lo puede usar, pero por ahora podemos pensar que la diferencia entre futuro y potencial es una diferencia de certeza de parte de quien esté hablando. Por eso yo no lo llamo aspecto potencial, sino yo elijo llamarlo modo potencial, porque refleja la actitud del hablante, ¿no? Si hablamos de, bueno, modo refleja la actitud del hablante, y aquí si uno usa futuro o potencial está indicando qué tan seguro esté uno de que esto sí va a pasar. Bueno, tengo futuro, potencial, habitual, que sería algo que suele pasar seguido y puede estar en tiempo presente o tiempo pasado, pero es algo que pasa seguido, varias veces, no es algo que pasa una sola vez. Y luego completivo, que es algo que ya pasó, ya se terminó. Estas son las 4 formas que voy mostrando ahora. Ahorita expliqué un poco de la semántica de estas 4 categorías, pero ahora me voy a enfocar más en la parte fonológica. Acuérdense que en la morfología todos los morfemas tienen 2 partes. Tienen la parte semántica y la parte fonológica, ¿no? Pero la mayoría de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con la parte fonológica. Bueno, seguimos. Puse unos como pequeños paradigmas. No son, no es todo paradigma completo de todititas las formas que podrían existir de estos verbos. Un paradigma es el juego de todas las formas flexionadas. Por ejemplo, si tuvieras una lista de todititas las formas conjugadas de un verbo con diferentes combinaciones de tiempo, aspecto, modo, en español esta marcación de persona, si alistaras como todas las diferentes formas flexionadas, eso sería un paradigma. Vamos primero con el verbo morirse. Ok. Primero vamos a ver las primeras 3 formas. Oigan, antes cuando tenía la camisa negra y el pelo suelto había algunos errores en pizarrón que ahora voy a corregir, ¿sí? Bueno, en estos 2 verbos, incluyendo morirse, que es el verbo que vamos a ver ahorita, el único error es en la forma del futuro, que es la primera forma. Antes en pizarrón tenía una S geminada. En realidad, Kaufman reconstruye este prefijo con una S simple,
pero donde Kaufman reconstruye S's, yo reconstruyo africadas alveolares. Entonces lo he corregido a una tsa, ¿sí? Entonces aquí la forma de futuro de morirse va a ser tsati. Y igual en matar va a ser tsoti. Y en el verbo de robar, que vamos a ver más adelante, eso es un verbo de tema de consonante inicial. Esto es algo que voy a explicar más adelante en este video. Pero también yo no había puesto las vocales que estaban en dos prefijos. En futuro, no sé qué vocal fue. Kaufman reconstruye sa y si como dos alomorfos. Entonces yo supongo que para mí podrían haber sido tsa y tsi, pero como no sé cuál vocal hubiera sido en este verbo, nada más puse B grande para vocal, B chica grande, B chica mayúscula, ¿sí? Y el segundo error es aquí, no tenía la vocal en el prefijo habitual en este verbo de robar y que hubiera sido ti el prefijo, entonces la forma ticuana. Nada más en caso de que tomen algún apunte en algún momento, los datos de estos verbos, cuando me ven con la otra ropa y el pelo suelto, esos son los errores. Primero es se morirá, sati. Segundo es se va a morir, kati. Tercero es se muere, tiati en proto-zapotecano. Y completivo sería koti. Vamos a llegar a completivo en unos minutos. Por ahora lo vamos a ignorar, ¿sí? Si vamos viendo sati, kati, tiati. ¿Qué quiere decir? Se morirá, se va a morir y se muere, ¿verdad? Ok, hay algo semántico que tienen en común estas tres formas. Lo que tienen en común es el verbo morirse, es el sentido de morirse. Eso es lo que semánticamente hay en común. ¿Qué es lo que hay en común en las primeras tres formas fonológicamente? Sati, kati, tiati. Lo que tienen en común es ati, que existen las tres formas. Lo que cambia al principio han de ser prefijos entonces. Y vemos que en estas tres formas encontramos una secuencia fonológica que tienen en común y esa secuencia es ati, que están las tres. Y esta secuencia que está en estas tres formas corresponde entonces al sentido que tienen en común, que es morirse. Podemos suponer que ati es el verbo, es la raíz del verbo morirse, que es lo que tengo aquí. Y podemos suponer que el sentido del futuro lo agrega la fricada alveolar. El sentido de potencial lo agrega la K. El sentido de habitual es la TIA. Ok, ¿qué pasa aquí? Otra cosa más complicada desde ahorita, desde el principio, tengo que empezar con cosas complicadas. Estoy tratando de buscar cosas simples, pero luego sin querer me meto en cosas complicadas. ¿Por qué? Porque la lengua tiene muchas complejidades en cuanto a la morfología verbal. Entonces, acostúmbrense. Aquí vamos con el desafío. Eso es lo que nos va a hacer fuertes. Aquí, bueno, la teoría de Terence Kaufman, que también comparto yo, por lo menos a nivel histórico, como en esta lengua proto-zapotecano, es que él diría que, yo creo que yo expliqué esto en un video de Lingüística para Todos, había
una serie de quizás 3 videos donde hablé de un trabajo mío que se llama algo como armonía y elisión de vocales, un caso de habla en los zapotecos de Cotlán y Los Icha. Y en quizás el primer video o el segundo de esos hablé de esto. Si quieren más información ahí lo encuentran. Bueno, la idea de Terence Kaufman es que el prefijo de completivo, en este caso, es co en proto-zapotecano. Y él diría que este co se agrega a la misma raíz verbal, que es ati. Y que una vez que tengamos esta secuencia a nivel subyacente, eso dispara un cambio, bueno, un proceso fonológico de elisión, porque hay una regla en la lengua que no permite secuencias de 2 vocales. Y entonces, cuando se crea esta secuencia con la concatenación de estos 2 morfemas, eso provoca que se elide esta A y así quedamos con coti. Entonces, todavía, aunque la A no aparece en la forma superficial de este verbo, sí podemos pensar que todavía ati es la raíz de este verbo. Es el morfema que existe antes de aplicar otros afijos. Vamos con qué son bases y qué son temas. Y la razón que es muy fácil confundirnos entre raíces, bases y temas es que en muchas ocasiones es la misma forma. Muchas veces pasa que una raíz también sirve como tema o base, pero no siempre. Y el no siempre es la razón que necesitamos 3 términos distintos, aunque en muchos casos sí es la misma forma. Vamos a ver eso ahorita. Yo creo que vamos con los temas. Podemos quedarnos con este verbo morirse, irnos aquí aquí tengo mi columna de temas. En este caso, esta misma forma que ya vimos, la forma de potencial, ¿no? Kati. Tenemos un prefijo K, que es el prefijo de potencial. Y tenemos ati, que ya sabemos es la raíz verbal. Es la raíz de este verbo morirse, ¿no? Ok. En este caso particular, la raíz también es el tema. Ok, ¿qué es un tema? Me están preguntando, ¿verdad? Un tema es la forma a la cual agregas morfología flexiva. La K de potencial es un prefijo flexivo. Los prefijos de tiempo, aspecto, modo que agregamos a todos los verbos en lenguas zapotecas. Todos esos prefijos, potencial, habitual, completivo, imperativo, irrealis, futuro, progresivo, cualquiera de esos prefijos es un prefijo flexivo. Y la forma a la cual agregamos esos prefijos es un tema. En este caso particular de morirse, el tema en potencial es idéntico a la raíz verbal. Podemos preguntarnos, bueno, podremos regresar a este ejemplo de completivo, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué pasa ahí? Aquí tenemos una cuestión teórica, ¿sí? Porque yo dije
El tema es la forma a la cual agregas la flexión. Y aquí, en proto-zapotecano, el prefijo de completivo es co. Y lo que se pronuncia es coti. Entonces, quizás me están preguntando, ¿ahí a ti sigue siendo tema o más bien es simplemente ti? Porque la A no está. Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo no estoy 100% segura de cómo responder a esa pregunta. Lo que yo les diría es esto. Bueno, ese ejemplo de Coti resultó ser toda una caja de Pandora. Ni saben, ni tienen idea. Yo gasté no sé cuántas horas primero explicándolo ahí en el video, luego editando el video, queriendo explicarlo más, luego grabando más videos, luego hablándolo con amigos morfólogos, luego yo considerando diferentes hipótesis y cambiando de opinión y volviendo a grabar más video, y ya me doy cuenta que para estas clases quizás es mejor limitarme a videos de 1 hora o hora y media por semana, y lo demás lo vamos a hablar en la videoconferencia. Entonces, este tema resultó más complicado. Yo creo que lo puedo explicar más en la otra parte de la clase, que es interactiva. En videoconferencia va a ser los jueves en la tarde. O si surge la oportunidad, lo explico en otra semana aquí en YouTube, o quizás va a ser pertinente en mi otra serie Lingüística para Todos y lo puedo explicar en más detalle, pero a ver, por última vez, a ver si puedo resumirlo más brevemente. Como el tema es la forma a la cual agregas la flexión, entonces depende si tú crees que esa A se elide después de agregar el prefijo co, o si tú crees que la A se elidió antes. Y ambas interpretaciones son posibles, pero yo creo que hay más evidencia a favor de la idea que en proto-zapotecano. Eso es muy importante porque esto no sería el caso para todas las lenguas zapotecanas modernas. Algunas sí, quizás, otras probablemente no. Pero en proto-zapotecano yo creo que hay más evidencia a favor del análisis que dice que co se agregaba a un tema ati, y una vez concatenados esos dos morfemas tenían esta secuencia prohibida de 2 vocales, y eso es lo que disparó la elisión de la A. Hay menos razón de pensar que la A se elidiera antes de agregar ese prefijo en los tiempos de proto-zapotecano, y por eso podemos concluir que probablemente co se agregaba a una forma subyacente ati y la posteriormente se elidió. Pero como se agregó el prefijo co a una forma ati es la forma a la cual se está agregando la flexión, y por ende el análisis sería que ati sí es el tema en el completivo de ese verbo. Regresamos a la definición. Un tema es la forma a la cual agregas morfología flexiva. Entonces, en este caso, pues es más claro porque no hay una vocal en el prefijo es la pura K. Entonces aquí la raíz ati es igualito que el tema del potencial. En el potencial de este verbo, ati también es el tema. Ok. Vamos a ver otro verbo más complicado. Este verbo es de la clase D. No, todavía no voy a explicar qué es la clase D hasta otro video en el futuro de esta serie. Es lo más complicado que hay en morfología verbal.
en lenguas zapotecas, espero no mentir. Pero en la clase de, bueno, aquí hay un verbo robar. De hecho, tengo ese verbo aquí también. Tzicuatna o tzacuatna. Cuatna. Ticuatna. Colatna. Lo robará. Lo va a robar. Siempre lo roba. Lo robó. ¿Sí? Ok. Semánticamente, ¿qué hay en común en estas cuatro formas? El verbo llorar. Digo, robar. Dejan llorar a otros cuando roban. Bueno, el verbo robar es lo que hay en común semánticamente. ¿Y qué es la secuencia fonológica que corresponde a ese sentido por estar presente en todas las formas? ¿Dónde está ese sentido? Pues, atna. Atna está presente en todas estas formas. Y yo diría que atna es la raíz de robar. Y eso lo podemos ver aquí. Ahí en el otro lado no puse guiones, pero aquí sí. En el potencial, donde es cuatna, tenemos esta raíz, atna, y hay un prefijo en la clase D, hay un prefijo que aquí está abreviado como R1, eso quiere decir reemplazivo 1, pero explicaré en otro video en el futuro qué son reemplazivos, pero es un prefijo que se agrega a raíces verbales de la clase D. Bueno, está ese prefijo y aquí antes de ese prefijo hay otro prefijo que es la K. Es este mismo K de potencial que ya vimos en se va a morir. Aquí también está en lo va a robar. Aquí esta K es el prefijo de potencial. Esta K es un prefijo flexivo. La forma a la cual se agrega, eso es el tema. Y entonces aquí en morirse, el tema fue igualito que la raíz. Pero aquí en robar, el tema no es igual que la raíz, porque la raíz es atna, pero el tema es cuatna. Cuatna es la forma a la cual se agrega esta K de potencial. Entonces, cuatna es el tema, aunque atna es la raíz. Y fíjense de algo. Atna es la raíz verbal, pero jamás en una lengua zapoteca, quizás hay una excepción, pero no dirías nunca atna. El verbo requiere sus prefijos. Sería incompleto decir atna nada más. Igual como en español sería incompleto decir gat. Nunca nadie en español, nadie dice gat. ¿Sí? Nunca. Entonces, hay raíces que son raíces ligados que requieren de afijos de morfología para hacer palabras bien formadas y para pronunciarse. Bueno, entonces identificamos que atna es robar, es la raíz de robar, pero cuatna es el tema al cual se agrega el prefijo de potencial. ¿Y qué pasa en completivo? En completivo yo reconstruyo este verbo como koldana. Ko es el prefijo del completivo. El ko que ya vimos ahí en koti es el mismo ko. Eso es el prefijo del completivo. Igual aquí, el completivo es un prefijo flexivo y agregamos prefijos flexivos a
temas. Entonces, la forma a la cual agregamos el co debe ser un tema. Y aquí estamos agregando el co, uldatna. Uldatna es el tema en esta forma de completivo. Ahora quizás se están dando cuenta que este es un solo verbo, robar, y tiene una raíz. Eso siempre va a ser el caso, creo. No creo que pueda haber dos diferentes raíces. Un paradigma sí puede tener dos diferentes raíces en un paradigma, pero eso se llama supletividad y es algo poco frecuente que normalmente existe en pocas palabras irregulares, como el verbo ser, por ejemplo, que tiene que ver una forma como fue con soy, ¿no? Eso podría ser, eso sería el caso donde hay dos raíces, pero normalmente hay una sola raíz, aun si pueden haber más de un tema en el paradigma. Pero sí pueden haber dos diferentes temas en el mismo paradigma verbal. Aquí tenemos el tema cuatna en potencial y tenemos el tema uldatna en completivo. Entonces yo puedo llamar uldatna el tema del completivo y puedo llamar cuatna el tema de potencial. Sí, y de hecho de otras formas como habitual también va a ser cuatna. Pero eso veremos más adelante en el semestre. Ok, entonces, a veces un tema puede ser igualito que una raíz, pero otras veces el tema no es igual a una raíz. Puede consistir de una raíz más alguna fijo, más morfología que forma el tema. Estos prefijos que aquí puse como R1 y R2 son prefijos que al agregarse a la raíz forman temas verbales a los cuales podemos agregar la flexión, como el prefijo de potencial o el prefijo de completivo. Ahora vamos a ver el verbo matar. A veces no es tan bueno usar estos verbos como ejemplos, matar y morirse, porque, a ver, les comento algo, aunque parece que estoy rompiendo mi propia regla, pero muchas veces lingüistas, una cosa que nos interesa es la diferencia en la transitividad, ¿sí? Entre verbos transitivos e intransitivos. ¿Y qué son verbos transitivos? Verbos transitivos son verbos que van a tomar un objeto directo. Morirse es un verbo intransitivo. No mueres a algo o a alguien, simplemente te mueres. Hay solamente un sujeto en el verbo morirse. Pero matar sí es un verbo transitivo, sí tiene un objeto directo. Estás causando que otra persona se muere si matas a alguien. Matar es un verbo transitivo porque tiene un objeto directo. Si yo voy a decir maté el zancudo es el objeto directo. Yo soy el sujeto. Bueno, aunque estoy usando estos verbos, les explico. Muchos lingüistas, muchas veces, todo el tiempo, estamos usando ejemplos de este tipo, como matar, porque es muy obvio que matar tiene un objeto directo. Y verbos de violencia suelen tener objetos directos. Y muchas veces si vamos a buscar un verbo transitivo, muchos de los primeros verbos que nos vienen a la mente pueden ser algo así, verbos de violencia.
pero debemos pensar esto un poco éticamente. Bueno, ahorita estoy hablando de una protolengua. No es la lengua de alguien que vive hoy, es una lengua de hace miles de años. Y escogí estos dos verbos por sus características gramaticales, porque sí puedo ilustrar estos conceptos muy bien con estos verbos. Pero, ojo, cuidado cuando vamos a hacer esto, porque ¿qué tal si yo estoy escribiendo una gramática de una lengua zapoteca moderna? ¿Y qué tal si muchos de mis ejemplos son este tipo de verbo? Pegar, matar. Si estoy usando esos verbos una y otra vez, y quizás alguien me conoce en un pueblo, llego seguido a ese pueblo a hacer trabajo de campo, y alguien que no es lingüista, pero me ve llegar seguidas veces y siempre digo que estoy escribiendo un libro sobre la lengua de este pueblo y quieren algún día poder ver este libro, ¿no? ¿Y qué tal? Llega el gran día y publico el libro y ahí está un montón de ejemplos de Pedro mató a Juan y bla, 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 bla. Eso podría causar daño, ¿no? Porque yo podría estar sin querer aludiendo a la idea de que hay mucha violencia en este pueblo, cuando quizás no hay mucha violencia en el pueblo, nada más estos verbos son buenos ejemplos lingüísticos porque tienen propiedades semánticas, morfológicas muy transparentes, muy obvias, y quizás eso es la razón que un lingüista muchas veces escoge esos verbos, pero les quiero decir a las personas viendo esto, si son lingüistas y si van a trabajar una lengua, a pesar de que hoy sí admito que yo misma usé estos verbos en este video que está yendo así a todo el mundo, pero sí les pido que si van a escribir un trabajo o un libro lingüístico sobre una lengua, que por favor tengan mucho cuidado a no usar puros ejemplos de cosas malas. No estoy diciendo que el verbo matar no puede aparecer en algún momento en su descripción. Es parte de la lengua, ¿no? Existe ese verbo. Pero procuren, por favor, no tener puros ejemplos así y buscar ejemplos más bonitos en términos humanos, ¿sí? Oigan, ese es otro problema con la elicitación, porque el lingüista elicita las formas que quiere y a lo mejor el lingüista llega a preguntar un montón de ejemplos tipo Pedro mató a Juan, y de esta forma estamos poniendo palabras en la boca de los hablantes. Y porque están hablando de que alguien mató a alguien más, alguien robó algo, alguien peleó con su compadre, porque nosotros mismos estamos pidiendo cómo se dice esto en su lengua. Y esa es otra razón que favorezco mucho el uso de textos, el uso de grabaciones de habla espontánea. Puede ser cuentos folclóricos, conversaciones, narrativas, cuentos autobiográficos, pero cuando simplemente dejamos a otra persona hablar y transcribimos lo que ellos dicen, son ejemplos más auténticos que vienen de ellos. Y cuando elicitamos, nosotros estamos imponiendo qué ejemplos van a ver, y solemos, por las razones ya explicadas, pedir muchas veces verbos de violencia. Entonces, ahí va otra razón más de trabajar. Yo no estoy diciendo no elicitar, yo también elicito, pero la elicitación no debe ser lo único
y no debe ser lo primario por varias razones. Quizás en el próximo video hablaré más sobre este punto. Bueno, ya habiendo explicado eso, a ver, ¿qué iba a decir? Yo creo que ya me iba con el verbo matar, ¿no? Porque ilustra la derivación. En lenguas zapotecanas hay, bueno, no lo he investigado mucho en chatino, pero estoy imaginando que están en uno de los mismos morfemas que en zapoteco. Hay diferentes morfemas que llamamos causativo. Y si tú agregas el morfema, a ver, por ejemplo, ahorita para alejarme un poco del verbo matar, a ver si puedo pensar en otros ejemplos, ¿no? Si agregaras, estos no son ejemplos específicos de zapoteco, nada más son ejemplos que podrían existir en cualquier lengua, ¿no? Si tienes un verbo que es comer y agregas el morfema causativo, ahora va a ser a alimentar, ¿no? Causativo aumenta la valencia de un verbo. Un verbo causativo tendrá un argumento más de lo que tiene el verbo al cual se está agregando. O sea, el verbo que no tenga el afijo causativo tendrá un argumento menos que la versión causativa de ese verbo. Entonces, bañarse es un verbo intransitivo, ¿no? Yo me baño. Pero bañarlo es un verbo transitivo. Si voy a bañar al bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces yo soy el sujeto y el bebé es el objeto directo. Pero si uso el verbo bañarse, ¿ya se bañó el bebé? Si digo algo así, el bebé es el sujeto y no hay más argumentos. Entonces, bañarse es un verbo intransitivo que tiene un solo argumento y bañarlo es un verbo transitivo que tiene dos argumentos. Fíjense que en español realmente es el mismo verbo bañar, ¿no? Pero simplemente lo puedes usar con un argumento o con dos argumentos. Y yo al usar pronombres se y lo indiqué si me refería a un uso transitivo o intransitivo de ese verbo. Pero en otras lenguas varían las lenguas, ¿no? En inglés creo que igual que en español ese verbo es bathe y creo que es bathe tanto cuando es transitivo como intransitivo, pero en zapoteco ese verbo puede tener un prefijo extra cuando es bañarlo y no cuando es bañarse. O bueno, puede haber diferente morfología. En el caso de matar, ya me estoy sintiendo culpable por haber usado este ejemplo, pero ni modo, ya está en pizarrón. Si matas a alguien, estás causando que se muere. Entonces, matar es un verbo causativo, ¿sí? Vamos a quedarnos con los zancudos. Son la única especie a que no tengo nada de merced que se mueren todos los zancudos. Yo no sé qué va a pasar con ¿cómo se llama? La ecología. Yo no sé para qué los necesitamos. Yo supongo que algún otro insecto se alimenta de ellos, no sé, pero a mí nada más me causan sufrimiento. Entonces, bueno, vamos a imaginar que estamos matando zancudos y vamos aquí con el verbo matar, pensando en los zancudos. Ah, está aquí en verde. Ok. Ya habíamos visto el verbo matar que tiene la raíz ati. Y ahora tenemos el verbo matar. Esto fue morirse, esto es matar. Tsoti, koti, tioti,
Cueti. Ok. Ahora, ¿qué pasa aquí? En ninguna forma de matar vemos la A de morirse. Pero eso es porque el morfema causativo, en este caso, es O. La misma vocal que en completivo aquí. Y cuando la O se agrega a ati, el mismo proceso pasa porque no podemos tener una secuencia de dos vocales. Cuando agregamos el morfema causativo a una forma de vocal inicial, entonces esa vocal se va a elidir y vamos a tener una forma oti a la cual vamos a agregar estos prefijos como la S geminada o la K o la TIA. Aquí, ¿qué pasa? Que es otro prefijo de completivo y se agrega a esta forma oti. Acuérdense, ya se ha elidido la A para no tener una secuencia OA. Y ahora se agrega este prefijo de completivo. El completivo tiene diferentes alomorfos en diferentes clases, como vamos a ver en otro video más adelante. Y cuando agregamos, bueno, el completivo tiene diferentes alomorfos y en proto-zapotecano pensamos que eran que y co. En ciertas clases verbales se usa que y en otras clases verbales se usaba co. Y fíjense que el verbo morirse pertenece a cierta clase verbal. Clases verbales son como conjugaciones en español. En español tienen las famosas conjugaciones, la primera, segunda, tercera conjugación, ¿no? Con A, E, I, ¿sí? Bailar, comer, vivir, ¿no? Bueno, en zapoteco hay diferentes clases y la clase a la cual pertenece morirse toma co como prefijo de completivo, pero la clase a la cual pertenece matar tiene que como prefijo. Entonces, en este caso, O se agregó a ati y rindió oti. Oti es la forma a la cual estamos agregando que y eso produce el mismo proceso que la O ahora se elimine en el completivo para que la E pueda estar ahí y tenemos cueti. Esto es parte de la conjugación, pues el paradigma verbal de matar. Ahora, hablé antes de que estos prefijos de futuro, potencial, habitual, completivo, otros así, ¿no? Progresivo, irrealis, imperativo, son prefijos flexivos. Pero, ¿qué es el prefijo causativo? Cuando agregamos esta O a ati y se convierte en oti y se va conjugando, ¿no? ¿Matar tiene el mismo sentido que morir? Está relacionado, pero ¿es el mismo sentido o es otro sentido? Yo creo que cambia el sentido, ¿sí? Lo que hace el sujeto de cada uno de esos verbos es muy diferente. El sujeto de morirse es alguien que está experimentando algo que todos tarde o temprano vamos a experimentar. Y podría ser una lucha, podría ser algo más tranquilo,
podría ser por una enfermedad, un accidente, podría ser de varias formas, pero es algo que uno experimenta al soltar el control de su cuerpo y dejar esta vida. ¿Qué experimenta el sujeto de matar? Es alguien que está con rabia, enloquecido, no sé por qué lo está haciendo, pero esa persona va a seguir vivo, pero está haciendo algo a alguien más. Bueno, dije que iba a regresar con los zancudos, ¿no? Cuando mato un zancudo, creo que ese momento para mí es muy diferente que el momento de mi muerte, ¿no? Bueno, matar quiere decir algo diferente que morir. Y por eso, en español, hay dos diferentes verbos. Igual en inglés, hay dos diferentes verbos que ni tienen nada en común fonológicamente, ni en inglés ni en español. Quizás la M nada más en español. A ver, tienen diferentes sentidos. Y hay otra cosa. Bueno, otra pregunta. ¿Matar y morir son la misma palabra en zapoteco o no son la misma palabra? El sentido no es nuestra única pista en esta cuestión. Mencioné que el completivo de morirse se forma con el prefijo co, pero el completivo de matar se forma con el prefijo que. Tienen diferentes prefijos de completivo. Yo dije que estos dos prefijos ocurren en diferentes clases verbales. Entonces, matar pertenece a una clase verbal y morirse pertenece a otra clase verbal. Es como si uno, bueno, de hecho en español, ¿no? Matar, es de la primera conjugación. Morir con la I pertenece a la tercera conjugación. Bueno, pertenecen a diferentes clases verbales. ¿Puede ser el mismo verbo? Si pertenecen a dos clases verbales, yo creo que no. Yo creo que eso es una indicación de que son dos verbos diferentes. Son dos ítems léxicos. Si vas a poner ambos en tu diccionario, no lo vas a poner todo bajo morir. Vas a tener una entrada para matar y otra entrada para morir. ¿Qué dije en el último video de la diferencia entre la flexión y la derivación? Yo dije que flexión es para distinciones gramaticales, pero el verbo o el sustantivo sigue con su mismo sentido básico y que al agregar flexión, pues quizás hay un paradigma de diferentes formas flexionadas, pero sigue siendo el mismo ítem léxico, el mismo verbo, el mismo sustantivo. Pero la derivación, en cambio, crea una nueva palabra, deriva una palabra desde otra palabra y puede cambiar el sentido sustancialmente. Entonces, entre morirse y matar, tenemos un gran cambio semántico. Y también vemos que pertenecen a diferentes clases verbales, que es otra indicación que se trata aquí de dos diferentes verbos. Entonces, aquí podemos ver morfología que se agregó para crear el verbo matar. Aquí no vemos morfología derivacional en el verbo morirse, que sugiere que morirse es como el verbo primario. Empiezas con ese verbo y derivas matar desde ese verbo. Sí es posible en lenguas zapotecas, en algunos casos, derivar un verbo intransitivo desde un verbo transitivo, pero eso no es lo que pasa con la causatividad. En este caso, derivamos un verbo transitivo desde otro verbo que probablemente es intransitivo. Igualmente podría haber un verbo transitivo y agregas el prefijo causativo y quizás terminas con un verbo con tres argumentos, pero no quiero meterme
en eso ahorita. Entonces, si esta O que marca la causatividad está creando un nuevo verbo, eso es morfología derivacional. Y regresamos a esta parte del pizarrón aquí. Habíamos dicho que los temas son las formas a las cuales agregamos morfología flexiva. Las bases son las formas a las cuales agregamos morfología derivacional, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en esto. Ati es la raíz morirse. Y bueno, según mi misma teoría, ¿no? Ati sería la forma subyacente a la cual agregamos la O de causatividad. Y la O de causatividad es un prefijo derivacional. La forma a la cual agregamos este prefijo derivacional es una base. Entonces aquí ati sería la base. Claro, la A se va a elidir cuando agregamos la O, pero supongamos que está ahí en un principio antes de elidirse. Y ati, que es igualito a la raíz. En este caso, bueno, en estos ejemplos que tengo aquí, ati es la raíz, también ati es la base y también ati es el tema, ¿sí? Entonces, en este caso, en el verbo morir, ati es la raíz, pero ati también puede servir como base o como tema. Por eso, puede ser confuso cuando hablamos de estos tres términos, porque los estudiantes van a ver casos en que es lo mismo. En este verbo es lo mismo. En algún momento, cuando estoy explicando algún ejemplo, voy a mencionar que ati es la raíz verbal. Y en otro momento, donde estoy hablando de otro ejemplo, yo probablemente voy a decir como maestra que ati es la base. Y en otro momento, hablando de otro ejemplo, probablemente voy a decir que ati es el tema. Entonces, un alumno, bueno, imaginando los viejos tiempos antes de la pandemia, si un alumno está en mi clase, está apenas adquiriendo estos conceptos, está quizás apenas escuchando los términos por primeras veces, también es muy difícil estar sentado unas 3, 4 horas en un lugar. Solamente eres un ser humano si de vez en cuando tu mente se va y empiezas a pensar en otras cosas y perdiste algo. Y cuando regresas a poner atención, como no sabes exactamente qué es lo que apenas se explicó. Y si me escuchas referirme en diferentes momentos a ati como la raíz, la base o el tema, tú como alumno puedes imaginar que son sinónimos, porque yo dije que ati fue cada uno de esos términos. Entonces, es fácil para un alumno imaginar que son sinónimos, pero no son sinónimos. La razón que tenemos tres diferentes términos es porque sí hay momentos en el análisis cuando necesitamos un término que indica si nos referimos a una raíz, si o sea, al morfema más básico sin morfología, ¿no? Sin afijos, pues. O si nos referimos a la forma a la cual agregamos la flexión, o si nos referimos a la forma a la cual agregamos la derivación. Sí hay momentos en la exposición del análisis cuando necesitamos distinguir entre estos tres conceptos. Hay otros momentos donde no importa mucho, pero sí hay momentos donde es necesario y por eso es
importante distinguir entre los tres, saber qué es la diferencia, aunque en muchos casos puede ser la mismísima forma. Vamos ahora con el verbo robar. Habíamos dicho que atna fue la raíz verbal. Y habíamos visto aquí que es un verbo de la clase D y que tiene diferentes temas en su paradigma que se forman con estos prefijos R1 y R2 que reciben entonces la flexión, como la K de potencial y la K de completivo. Hay otro morfema que también es co. Zapoteco es muy bueno para reciclar morfemas porque como co es completivo, pero co también es adjetivo. Y que es completivo, pero que también es animacidad. O sea, Zapoteco tiene como unos prefijos homófonos para diferentes cosas. Bueno, aquí hace también uso de co. En un futuro podremos pensar en eso, si hay una conexión o si hay una razón que el adjetivo es homófono con el completivo. Podría ser alguna especie de gramaticalización, pero yo creo que eso es para otra clase en el futuro. Bueno, el adjetivo es un morfema que agregas a un verbo para crear un sustantivo que va a tener el sentido el sustantivo se va a referir a la gente de ese verbo. Agente es un término semántico, quiere decir alguien que activamente hace algo a propósito. No es como un víctima inconsciente de algo que simplemente experimenta algo. Es alguien que hace, que toma acción, ¿sí? En español, bueno, en inglés, a ver, que donde tengo espacio en pizarrón. En inglés, por ejemplo, bake es el verbo hornear y baker es un panadero, es alguien que hornea, ¿sí? Igual en español, pescador, pescar, pescador, bailador, quizás es dor. Pero tenemos unos ejemplos en español con dor, ¿no? Pescar, pescador, a ver, pescar, ¿no? Eso es el infinitivo. La R marca que es infinitivo, la A es la vocal temática y pesc sería la raíz. Si quitamos, bueno, pescador pues no es un infinitivo. Parece que agregas dor a una forma que consiste en la raíz verbal más la vocal temática, ¿sí? Porque igual podríamos hacer lo mismo con bailador. Sergio el bailador. Tenemos bail, que es la raíz verbal. Tenemos a, que es la vocal temática de esta primera conjugación. Y otra vez tenemos ese sufijo dor. Al agregar dor, ¿verdad que baila es una forma verbal? Todos reconocemos baila o pesca como verbos, ¿no? Pero pescador, bailador son sustantivos. Entonces, dor, al parecer, es un sufijo derivacional en español. Es un sufijo adjetivo porque este sustantivo se refiere a una persona, un agente que a propósito se levanta, agarra su, ay, no sé cómo se llaman esas cosas en español, solo en inglés, like his fishing pole. Es caña, ¿verdad? Su caña. Su equipo pues va a su lancha o a donde sea que vaya a pescar, sale, se levanta temprano, tiene que tomar acción,
¿no? Su gancho, todo lo que necesita, lombrices, qué sé yo, y vaya a pescar, esa persona es un agente, hizo algo para llevar a cabo la acción de pescar. Igual, Sergio el bailador, se puso guapo un viernes en la noche, se puso perfume, se puso ropa bonita, él había practicado con sus hermanas en la casa, salió ahí, consiguió parejas de baile, hizo impresión hasta en Lupe y fue, ¿cómo podemos decir? En inglés decimos like immortalized, inmortalizado, ¿eso lo pueden decir en español? No sé. Bueno, quedó famoso para siempre, Sergio, el bailador. ¿Por qué? Porque él como agente tomó acción, salió en la pista sin pena, ahí con las cumbias, una quebradita por ahí, algo hizo, ¿sí? Sergio, para ser el bailador famoso que conocemos nosotros. Entonces, él hizo algo a propósito. ¿Y qué fue lo que hizo? Bailó. Por eso es un bailador. El que pesca es un pescador. Quizás podrían pensar en otros sustantivos que terminan en dor. Y bueno, ya estoy pensando en otras como maquiladora que no son seres humanos y me van a decir, pero Rosemary, eso no es un agente, si es una fábrica. Me quedo con estos dos ejemplos y no lo investiguemos más porque quizás vamos a descubrir que es más complicado de lo que estoy aparentando, pero con estos dos ejemplos podemos imaginar que dor es un sufijo adjetivo que se agrega a verbos para convertirlos en sustantivos, o más bien para crear un sustantivo que tiene el sentido de un agente que hace dicha acción del verbo. Ok, también tenemos un adjetivo en zapoteco, pero en español es un sufijo, en zapoteco es un prefijo. Ay, ¿cómo sería Sergio bailador en zapoteco? Ya lo estoy pensando. Hay diferentes palabras para bailar, ¿no? Como una expresión es como que cantan los pies, pero ¿cómo sería algo? ¿Cómo podríamos decir como alguien que sus pies canten o no sé qué? Sería más complicado decir Sergio bailador en zapoteco. A ver, ¿quién se anime a traducir esa rola al zapoteco? Oh, porque esa rola más me gusta, adoro, no sé ustedes. Hay muchas buenas rolas de Bronco. Bueno, aquí tenemos el co, que es el prefijo adjetivo. No se está agregando directamente a la raíz verbal que ya vimos es atna. Ese es el verbo robar. Sergio probablemente robó corazones ahí también en la pista de baile. Sergio el robador, que sería ladrón, ¿no? Esta palabra es ladrón, un ratero. Bueno, aquí se empleó este prefijo que marco como R1, que no necesitan entender totalmente ahorita. Pero el chiste es que este prefijo adjetivo es un prefijo derivacional. Deriva sustantivos adjetivos de verbos. Y no se agrega directamente a la raíz, se agrega a una forma que consiste en este prefijo R1 más la raíz. Entonces, esta forma es la base. Es la base que recibe la flexión. Fíjense que en el caso del verbo morirse, la raíz apti también sirvió como base y también sirvió como tema. En el caso del verbo robar, la base que recibe el prefijo adjetivo no es igual que la raíz.
pero sí es igual que el tema de potencial de ese verbo, pero no es igual que el tema del completivo, ¿sí? Entonces, si comparamos el tema del completivo, el tema al cual agregamos el prefijo co de completivo, si comparamos este tema con esta base que recibe este prefijo derivacional de co agentivo, y si comparamos esas dos formas con la raíz verbal que es atna, son tres formas diferentes: atna, quatna y ldana, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver que sí habrá veces donde necesitamos tres términos diferentes para distinguir entre raíces, bases y temas, pero a la misma vez sí hay ocasiones donde una base puede ser igual que un tema o igual que una raíz y viceversa, ¿sí? Bueno, eso fue la porción de la clase que está en YouTube para la segunda semana de este semestre 2 de 2020. Si tienen dudas, si están participando en la otra porción de la clase que se hace por videoconferencia, me pueden hacer sus preguntas ahí. O si no están participando en eso, me pueden escribir aquí en los comentarios si quieren que clarifique algún punto. Y bueno, nos estaremos viendo por aquí. Les mando muchos saludos. Espero que se estén cuidando. Si me están viendo ahorita durante la pandemia, espero que se cuiden, que estén bien de salud, tanto física como mental. Cuídense mucho y nos estaremos viendo por aquí muy pronto. Saludos, hasta luego.